Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Good morning, everyone. Lord bless you. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Reciban un afectuoso saludo. Lord bless all of you, and we give you an affectionate welcome. Y bueno, si esta es tu primera vez en esta iglesia el día de hoy, And if this is your first time here at the church today, te queremos dar una bienvenida calurosa y que sepas que vamos a adorar al Dios vivo juntos. and then we want to give you a warm welcome, and we want to say that today we get to worship the living God. Alguien dijo, un domingo el Padre hizo la luz de las tinieblas. One man said that one day the Father made the light out of darkness. Un domingo el Hijo resucitó de la muerte. One Sunday the Son resurrected from death. Un domingo el Espíritu Santo se derramó. One Sunday the Spirit fell upon us. Así que feliz día del Señor. So Amén. happy Lord's Day. Así que agradecemos al Señor que nos permite estar aquí una vez más reunidos en su nombre. Amen. So we give thanks to God for our ability to be here this morning, united in His name, Para proclamar su evangelio y declarar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. to proclaim His gospel and to proclaim that Christ is the way, the truth, and the life. Sabiendo que mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. We know that, as the word says, better is one day in His courts than 1,000 elsewhere. Así que venimos con alegría a celebrar que Él venció en la cruz y a través de su resurrección. So we celebrate that He had victory over the cross through His resurrection, Asegurando la esperanza eterna para los creyentes. being assured of this hope that we have for the believers, that the believers have, Y estableciendo su autoridad sobre la muerte. establishing His authority over death. Así que como Iglesia de Cristo proclamamos que así como solamente hay un Dios, So today we will make it our goal to make it known that there is one God existe solamente un camino para la salvación, and that there is one way for salvation, la fe en Cristo. faith in Christ. Amén. Amen. Y hablando de ese sacrificio, dice la palabra así. Hablando de esa cruz, dice la palabra así. And speaking of the cross as sacrifice, this is what the word says. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. For the word of the cross is folly to those who are perishing, but for those that are His children, it is the power of God to salvation. Así es, eso es 1 Corintios 1:18. 1 Corinthians 1:18. Y antes de leer nuestro texto, que dicho sea de paso es Juan 15, Before reading our text, which is in John 15, quiero dar un breve anuncio. we have a short announcement. Amén. Bueno, el anuncio se trata de el grupo comunitario. Announcement about community group. El siguiente jueves, que es 27 de marzo, The following Thursday, which is the 24th of March, es nuestra última reunión en Los Altos. is our final Okay. meeting in Los Altos. Después de ese, que sería el jueves 3 de abril, ya va a ser otra vez aquí en la iglesia, los jueves a las 6 de la tarde. And the following Thursday, which will be the first Thursday of April, we'll be back here in this location for those gatherings. ¿Sí o no? Ok. Ok, vamos a leer Juan 15, nuestro texto. ¿Listos? Amen. Ready? We're going to read in John 15, our text this morning. Bueno, dice así. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto,
porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado afuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Muy bien, this is John 15, verses 1 through 17. Now in English, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. And every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes it, so that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and dries up, and they gather them and cast them into the fire, and they are burned. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. My Father is glorified by this, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Just as the Father has loved me, I have also loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, so that my joy may be in you, and that your joy may be made full. This is my commandment, that you love one another, just as I have loved you. Greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you. No longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing, but I have called you friends. For all things that I have heard from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in my name, he may give to you. This I command you, that you love one another. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, que tu amor, tu misericordia y tu pura gracia nos tiene aquí reunidos hoy en tu nombre. Reconocemos, Señor, que tú eres la vid verdadera y nosotros solo somos pámpanos, insuficientes y pecadores. Pero tú eres un Dios santo, 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 poderoso, omnisciente, inmutable, eterno, que se deleita en la presencia de su pueblo. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada, que sin ti no podemos hacer nada. Y nos gozamos que sea así, que tú seas un Dios soberano que nos provee de su gracia y de su amor todos los días. Respiramos de tu gracia, Señor.
Hemos sido bendecidos más de lo que merecemos. Que no lo merecemos, pero tú, por el puro afecto de tu voluntad, te ha placido salvar a un pueblo. Y ese pueblo es un pueblo especial para ti. Así que te damos gracias, Señor, por tus bondades, por tu gracia, por la misericordia. Te damos gracias por la salvación, te damos gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, quien enviaste en propiciación por nuestros pecados. Te pedimos el día de hoy, Señor, que tu palabra sea proclamada fielmente y que tú ayudes a nuestro hermano Nick a predicar y a nuestro hermano Ben a traducir, que sea tu Espíritu Santo ardiendo en sus corazones y transmitiendo esta palabra hacia todos los que estamos de aquel lado, pero que tu Espíritu Santo, Señor, aplique estas verdades a cada corazón, ya que el poder no está en el mensajero, sino en el mensaje que tú das. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra. Yo te pido, Señor, que por todos los que estamos aquí, que tú puedas ayudarnos a comprender tu palabra por medio de la obra preciosa del Espíritu Santo, alumbrando nuestro entendimiento. Y también te pido por todos aquellos que están aquí y que no son cristianos. Señor, alumbra su entendimiento y que tinieblas y cadenas caigan de su mente. Toda fortaleza mental caiga a través de tu verdad absoluta. Señor, te pedimos, obra en nuestros corazones hoy. No permitas que vengamos aquí a escuchar tu palabra y recibir la luz pero no la vida, la semilla pero no el fruto, que recibamos la palabra escrita pero no la palabra viva, que recibamos la verdad pero no un amor por la verdad. Señor, ten misericordia de nosotros y obra en este pueblo, y que tu nombre por sobre todas las cosas sea glorificado y tu voluntad sea hecha, así como en el cielo, en la tierra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cristo vive, ¿no? Christ lives, does he not? Y por eso podemos cantar estas canciones con esta esperanza y confianza. For this reason, we can sing these songs with this hope and this assurance. Qué bendición estar aquí con ustedes esta mañana. What a blessing it is to be with you here this morning. Ahora continuamos nuestra adoración por medio de la palabra, por medio de la predicación, y estamos en Gálatas 2. We're going to continue our time of worship through preaching, and we are in Galatians 2. Y voy a leer nuestro texto. Vamos a estar en Gálatas 2, versículos 19 a 21. And I'm going to read our text. We are in Galatians 2, 19 through 21. Esa es la palabra de Dios. Dice, pues mediante la ley, yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. This is the word of God, verse 19. For through the law I died to the law, so that I might live to God. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. I do not nullify the grace of God, for if righteousness comes through the law, then Christ died needlessly. Amén. Señor, ¿quiénes somos nosotros, Ben y yo, predicar tal texto, Señor? Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, para proclamar fielmente lo que está enfrente de nosotros, Señor. Un texto tan glorioso, Señor, que tú obres, por favor, Señor, en nuestros corazones y en los corazones de cada persona esta mañana, Señor, que puedan ver a Cristo esta mañana. Te pedimos
En el nombre de Cristo. Amén. Agustín de Hipona fue uno de los primeros padres en la iglesia. Augustine of Hippo was one of the early church fathers. Padres de la iglesia, mejor dicho. Y estamos en deuda con él en muchos sentidos por sus escritos y su increíble intelecto. And we are indebted to him in so many ways for his writings and his incredible intellect. Antes de convertirse al cristianismo, Agustín estuvo esclavizado a sus pasiones. Before becoming a Christian, Augustine was enslaved to his passions. El pecado sexual lo consumió Sexual sin consumed him hasta que fue salvo poderosamente. until he got saved mightily. Un día después de su conversión, One day after his conversion, se encontró con una mujer que una vez conoció en su pecado he came across a woman he once knew in his sin, y simplemente se alejó. and he simply walked away. Y la mujer le dijo, Agustín, soy yo. And the woman said to him, Augustine, it is I. Y él le dijo, sí, pero no soy yo. And he said to her, yes, but it is not I. Porque yo he sido crucificado con Cristo. For I have been crucified with Christ. ¿Qué llevaría a este hombre a decir tal cosa? What would lead this man to say such a thing? ¿No es el poder del Evangelio? Is it not the power of the gospel? El poder expulsivo de un afecto nuevo, un afecto mejor. The expulsive power of a new affection, a better affection? Jesucristo. Christ, Jesus Christ. Hoy vamos a estudiar uno de los grandes versículos de todas las escrituras en Gálatas 2, versículo 20. Today we are going to study one of the great verses in all of Scripture, Galatians 2:20. Muchos lo han llamado su versículo de vida. Many have called it their life verse. Si alguien me preguntara qué significa ser cristiano, If someone asked me, what does it mean to be a Christian? creo que le señalaría este versículo. I think I would point them to this verse. Es verdad, está lleno de verdad este versículo. This verse that is so packed full of truth. Este versículo describe lo que significa ser cristiano. This verse describes what it means to be a Christian. Reúne tanto la doctrina como la práctica, It brings both doctrine and practice together, dándole sentido a lo que vimos la semana pasada de que somos justificados no por las obras de la ley, sino por la fe. giving wheels to what we saw last week, that we are justified by faith, not by works of the law. ¿Qué significa eso para nuestra vida diaria? So what does this mean for our daily lives? Aquí obtenemos nuestra respuesta. Creo. Here we get the answer. En este versículo nos enfrentamos a la realidad personal de la salvación. In this verse, we are confronted with the personal reality of salvation. La vida cristiana es mucho más que simplemente hacer una confesión The Christian life is so much more than simply making a confession o estar de acuerdo con una doctrina. or agreeing with a certain doctrine. La vida cristiana es más que simplemente obedecer un código moral. The Christian life is much more than obeying a moral code. Es más que simplemente practicar rituales de adoración. It is more than just practicing rituals of worship. La vida cristiana es tener una relación personal con Jesucristo. The Christian life is having a personal relationship with Jesus Christ. Y si eso le suena demasiado común, como ya lo he escuchado varias veces, And if this sounds just too common for you, like I've heard this so many times, le imploro que considere la profundidad de esta afirmación. I implore you to consider the depth of this statement. Una relación con el Dios vivo. A relationship with the living God. Una relación o comunión con el Creador. A relationship or communion with our Creator, the Creator. Si lees a los puritanos, creo que ellos entendieron mejor
esto que la mayoría. If you read the Puritans, I think they understood this better than most. La forma principal en que describieron esta relación con Dios fue con una palabra. The primary way they describe this relationship with God is with just one word: Amistad. friendship. Amistad. Friendship. Amistad con Dios. Friendship with God. Cristo mismo dijo en nuestra lectura de esta mañana, los llamo mis amigos. Christ called himself, from our text this morning, I call you my friends. Permítame preguntarte esta mañana, cuando piensas en tu relación con Dios, ¿la piensas en términos de amistad? Let me ask you this morning, when you think of your relationship with God, do you think of it in terms of friendship? Piénsalo bien. Think about it. Eso tiene grandes implicaciones. This has big implications. Y querido creyente, quiero decir que este es el camino cristiano. Dear believer, this is the Christian way. Caminando con Dios en comunión. Walking with God in fellowship. Fruto que se produce no por alguna conformidad externa, sino por la unión con Cristo. Fruit that is not produced by some external conformity, but through union with Christ. Es caminar con Dios, conocerlo y crecer en Él. It is to walk with God, know Him, and grow in Him. Una relación con el Dios vivo. A relationship with the living God. Es vida y vida en abundancia. It's life and life abundantly. Estamos viviendo de tal manera que otros puedan ver una relación con Dios. Are we living in such a way that others may see a relationship with God? O me atrevo a decir una amistad con Dios. Or dare I say a friendship with God? Esto no es para degradar a Dios. This is not meant to demean God. Es para magnificar este evangelio de gracia. This is to magnify what we have in the gospel. Que dice, una vez éramos enemigos, Once his enemy, ahora amigos. now his friend. ¿Puedes creerlo? Can you believe it? Este sermón se llama Vida después de muerte, This sermon is called Life After Death, lo que significa ser cristiano. what it means to be a Christian. Y necesitamos mantener el texto en su contexto, We need to keep the text in its context, pero quiero que veamos esta unión gloriosa que tenemos con Cristo. but I want us to see this union. What did I say? Sí, esta gloriosa unión. This wonderful union that we have. Amén. Entonces tenemos 3 puntos del sermón. Primero, muerte. We have 3 points of this sermon. The first is death. Segundo, vida. Second is life. 3, libertad. 3, freedom. Muerte, vida, libertad. Death, life, freedom. Y antes de ver nuestro primer punto, déjanos considerar el contexto más amplio. Before we look at our first point, let's look at a broader context here Para comprender el argumento de Pablo aquí, ¿no? to understand Paul's argument here. Todo esto comenzó en los versículos 11 a 14 de este capítulo, All of this starts back in verses 11 through 14 in this chapter, cuando Pablo confronta a Pedro cara a cara. when Paul confronts Peter face to face. Recordamos que al principio Pedro disfrutaba de su libertad y su unidad con los gentiles. We remember that Peter was at first enjoying his liberty and union with the Gentiles. Comía con ellos y probablemente incluso comía su comida. He ate with them, and he probably was eating their food. Pero luego, por temor al hombre, se apartó de los gentiles. But later, because of fear of man, he distanced himself from the Gentiles. Y Pablo confronta su hipocresía. And Paul confronts his hypocrisy. Esto fue más que un pecado menor. This is more than a minor sin. Dice Pablo, estás haciendo exactamente lo que estaban haciendo estos judaizantes, Paul says you are doing exactly what these Judaizers are doing. los falsos maestros de Galacia. These false teachers in Galatia.
Estás obligando a los gentiles a vivir como judíos. You are compelling the Gentiles to live like Jews. No estás en sintonía con la verdad del evangelio. You are out of step with the truth of the gospel. Estás añadiendo obras al evangelio. You are adding works to the gospel. Estás diciendo que somos justificados por la fe y las obras de la ley. You are saying we are justified by faith and works of the law. Tú, Pedro, estás reedificando lo que Cristo ya destruyó. Peter, you, Peter, are rebuilding what Christ already destroyed. Entonces vemos por qué esto es tan importante para Pablo. So you see, this is why this is so important for Paul. Y Pablo, siendo buen hermano, no deja a Pedro en su pecado. And Paul, being a good brother, does not leave Peter in his sin. Lo ayuda a volver al evangelio. He helps him back to the truth of the gospel. 3 veces dice, somos justificados no por las obras de la ley, sino por la fe. 3 times he says, we are justified not by works of the law, but by faith. Y eso es suficiente. And that is enough. La gracia de Dios es suficiente. No necesitamos añadir nada más. God's grace is sufficient. We don't need to add anything to that. Y por eso dice en los versículos 17 a 18, no retrocedan. And so he says in verses 17 to 18, don't go backwards. Vamos hacia arriba, Let's go upwards, no hacia atrás, not backwards. hacia arriba, hacia Jesucristo. Upwards to Jesus Christ. Y ahora en los versículos 19 a 20 en nuestro texto, And now in verses 19 through 20 in our text, Pablo da testimonio. Paul gives testimony. Esto es lo que significa ser cristiano. This is what it means to be a Christian. 6 veces Pablo usa la palabra yo. 6 times Paul uses the word I. Y 3 veces usa la palabra mí And 3 times he uses the word me en estos 2 versículos. in these 2 verses. Esta es una de las declaraciones más personales que jamás leeremos en las Escrituras. Entonces. This is one of the most personal statements we will ever read in Scripture. Y primero en el versículo 19, Pablo declara, pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Sorry. First, in verse 19, Paul declares, for through the law I died to the law, so that I might live to God. Aquí está nuestro primer punto, la muerte. Here's our first point, death. Algunos de nosotros todavía necesitamos pues morir. Some of us still need to die. ¿Qué quiero decir con eso? What do I mean by that? La ley debe matarte. The law must kill you. Como vimos la semana pasada, esta es la realidad radical del Evangelio. As we saw last week, this is the radical reality of the gospel. Entrar en la nueva vida es primero morir. To enter into new life is first to die. Debes morir a la ley. You must die to the law. Mira, la ley no es pecado. Look, the law is not sin. La ley es buena. The law is good. La ley revela el carácter de Dios. The law reveals the character of God. La ley nos muestra nuestro pecado como un espejo The law shows us our sin like a mirror, y nos mata. and it kills us. A través de la ley el pecado vivifica. Through the law, sin becomes alive. ¿Sí? Como un colmena lleno de abejas cuando estamos pegándolo con una pala. Like when we're hitting a beehive with a stick. Nos damos cuenta de que no hay nada que podamos hacer para estar bien con Dios en nosotros mismos. We realize there's nothing we can do to be made right with God in ourselves. Tratar de mantener la ley sin Cristo es inútil. Trying to keep the law apart from Christ is futile. Y algunos de ustedes están bajo esa presión, And some of you are under that pressure, ese peso. this weight, Incluso esta mañana, even this morning. como vimos la semana pasada, Martín Lutero dijo que esto le trajo odio a Dios en su corazón. And as we saw last week, Martin Luther said it brought hatred in his heart for God. Estaba tratando de agradar a Dios en sus propias fuerzas y es imposible. He was trying and striving in his own strength to obey God's commands, and it's impossible. Eran una carga
para Él They were burdensome for him. los mandamientos de Dios. God's laws, God's commands. El odio creció en Él. Hatred grew in him, Lo contrario de la amistad. the opposite of friendship. Pero Pablo dice aquí, morí a la ley a fin de vivir para Dios. But Paul says here, I died to the law so that I might live to God. Los judaizantes decían, debes obedecer la ley para vivir para Dios. The Judaizers said you must obey the law to live for God. Pero Pablo dice, debes morir a la ley para vivir para Dios. But Paul says you have died to the law to live for God. Y vivimos para Dios a través de Cristo. And we live to God through Christ. Y eso comienza con la muerte de Cristo por nosotros, ¿verdad? And that begins with Christ's death on our behalf. Miren el versículo 20. Look in verse 20. Con Cristo he sido crucificado. I have been crucified with Christ. Con Cristo he sido crucificado. I have been crucified with Christ. Quiero que consideres eso por un momento. I want you to think about this for a moment. La muerte de Jesús es una acusación de nuestra condición de impotencia ante la ley. The death of Jesus is an indictment of our helpless condition under the law. Nunca, nunca, nunca pude hacer lo suficiente. Never, never, never could I do enough. Y en todo mi guardar de la ley, ciertamente nunca podría producir amor And in en mi corazón. And in all of my law keeping, I certainly could never produce love in my heart. Es imposible, It's impossible. inalcanzable, It's unreachable. no puro. I can't. Así que Jesús vino a morir en una cruz. So Jesus came to die on a cross. La cruz destruye todos mis tontos intentos de ser justificados. The cross destroys all of my foolish attempts to be justified. Los aplasta toda mi confianza en mí mismo. It crushes them, all of my self-reliance on myself. Toda mi exaltación propia muere en la cruz. All of my self-exaltation dies at the cross. Algunos de nosotros necesitamos ser humillados de esa manera. Some of us need to be humbled in this way. Y luego decir con Jonathan Edwards, no hay nada que pueda traer excepto mi pecado que hizo necesario que Cristo muriera. And then to say with Jonathan Edwards, there is nothing I can bring except my sin, which made it necessary for Christ to die. Con Cristo he sido crucificado. With Christ, I have been crucified. Yo vengo a la cruz y muero ahí con Él por la fe. I come to the cross and I die there with him by faith. Y déjame explicar eso. And let me explain this. Cuando Jesús fue crucificado, no fue solo un acto de martirio. When Jesus was crucified, it was not just an act of martyrdom. Él no es simplemente un ejemplo para nosotros. He is not just an example for us. Él es nuestro sustituto. He is our substitute. Porque así como Jesús fue clavado en la cruz, For as Jesus was nailed to the cross, también mis crímenes y los tuyos fueron clavados en la cruz, como vimos en la escuela dominical hoy. my crimes and your crimes were also nailed to the cross, as we saw in Sunday school today. Nuestra deuda de pecado fue clavado en la cruz. Our sin debt was nailed to the cross. Querido cristiano, Dear Christian, debería haber sido tú. it should have been you. Cristo murió en tu lugar. Christ died in your place. Buenas noticias, ¿no? It's good news, is it not? Buenas noticias. Good news. Estábamos en el corredor de la muerte esperando nuestro juicio. You see, we were on death row awaiting our trial. Piénsalo. Think about it. Algunos de nosotros podemos tener 60 años, Some of us may have 60 years, 80 años, 80 years, otros 30 años. some of us 30 years. No importa, It doesn't matter. porque la vida no es más que un vapor que aparece por un momento y luego se desvanece. For life is but a vapor that appears for a little while and then vanishes. Y luego viene nuestro juicio, And then comes our trial, donde nos presentamos ante un juez perfecto,
where we stand before a perfect judge. Y la ley nos mira fijamente a la cara And the law stares at us directly in the face y dice culpable. and says guilty. Y el juez dice condenado para siempre And the judge says condemned forever por nuestros pecados. for our sins. Pero eso no es así para aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Amén. But that is not for those who have put their faith in Christ. Para ellos, Cristo es un abogado. For them, Christ is their advocate. Y Él dice, And he says, inocente, innocent, inocente, innocent, porque morí por ellos. because I died for them. Mi sangre los cubre My blood covers them, y están vestidos de mi justicia. and they are clothed with my righteousness. Y el juez se vuelve y declara justo, santo, aceptado, entra. And the judge turns and declares, just, holy, accepted, enter. Hermanos, hemos sido crucificados con Right. Cristo. Brothers and sisters, we have been crucified with Christ. Y aquí está la gloria de esto, queridos hermanos. Esta es una realidad presente. And here's the glory of this, dear brothers and sisters, this present reality. He sido crucificado con Cristo. I have been crucified with Christ. Está en el tiempo perfecto. It is in the perfect tense. Esta realidad tiene efectos continuos en mi vida This reality has ongoing effects in my life hoy mismo, ahorita. right now, today. La cruz cubre mis pecados pasados, The cross covers my past sins, presentes present sins, y futuros. and future sins. Con Cristo he sido crucificado. With Christ, I have been crucified. Y es una obra solo de Dios. And it is a work only from God. No nos crucificamos a nosotros mismos. We don't crucify ourselves. No he visto nadie que se crucifica a sí mismo. I've never seen anybody crucify themselves. La crucifixión debe ser realizada por otro. The crucifixion must be performed by another. He sido crucificado con Cristo, I have been crucified with Christ, salvo por su muerte. saved by his death. Muerte Death, y ahora vida. and now life. Nuestro segundo punto, vida. Our second point, life. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. And it is no longer I who live, but Christ lives in me. Él vive en mí. He lives in me. Antes mi vida se centraba en mí. Before, my life centered around me. Mis esperanzas, mis deseos, mis afectos, mi pecado, todo giraba alrededor de mí. My hopes, my desires, my affections, my sin, it was all about me. Era un mundo de egocéntrico, It was an egocentric world. ¿sí? de celos y contención que conducía al desorden y a toda obra perversa, como dice Santiago 3. One of jealousy and strife leading to disorder and every evil thing, as it says in James 3:16. Por eso, conversión no significa decidir mentalmente estar de acuerdo con el Evangelio. Conversion does not mean to decide in our heads to agree with the gospel. Pablo dice, Saulo de Tarso ya no existe. Paul says Saul of Tarsus is no more. El viejo yo se ha ido. The old man is gone, Y ahora Cristo vive en mí. and now Christ lives in me. Tengo unión con Dios. I have union with God. Pasé de ser egocéntrico a ser cristocéntrico. I went from being self-centered to God-centered or Christ-centered. El Dios que estaba muerto para mí ahora está vivo. The God who was dead to me now is alive. Hay una nueva relación que domina mi vida diaria. There is a new relationship that dominates my daily living. Él vive en mí. He lives in me.
¿Verdad? Eso no sale de nosotros. You see, this does not come out of us. Nunca saldrá de nosotros. It will never come out of us. Cristo debe establecer su residencia en nosotros. Christ must take up residence in me. Nuevamente, el Evangelio no solo me lleva a Cristo, sino que me trae a Cristo a mí. Again, the gospel does not just bring me to Christ, it brings Christ to me. Y ahora consideramos entonces las implicaciones de esta unión. And now consider the implication of this union. Ya no soy mío, I am no longer my own. yo soy suyo, I am His, uno con Él. one with Him. Amo lo que Él ama. I love what He loves. Su cercanía es mi deleite. His nearness is my delight. Quiero estar en su presencia. I want to be in His presence. La palabra de Dios es viva ahora. The Word of God is living now. Al ir a la iglesia, estoy vivo Going to church, I am alive con mis hermanos. with my brothers and sisters. Wow. Los viejos afectos han sido reemplazados por algo mucho mayor. Tengo a Cristo. The old affections have been replaced with something far greater. I have Christ. Yo permanezco en Él y Él en mí. I abide in Him and He in I. Entonces cualquier fruto que veas es un resultado de Él en mí. Any of the fruit that you see is a result of Him in me. Porque separado de mí, dice Cristo, nada pueden hacer. For apart from me, says Christ, you can do nothing. ¿Conoces la dulzura de esta unidad? Do you know the sweetness of this union? Esta unión con Cristo. This union with Christ? Esta relación con Dios. This relationship with God? En serio, hermanos, piénsalo. Es una relación. But think about it. This relationship Estar unidos a Él en su amor. is to be united with Him in love. Donde podamos decir con Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Where we can say with Paul, who will separate us from the love of Christ? Will tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Nada de esas cosas. None of these things. Porque Cristo vive en mí. Because Christ lives in me. Me gusta lo que dice Martín Lutero. I like what Martin Luther says. Siempre que separamos la persona de Cristo de la nuestra, vivimos bajo la ley y no en Cristo. Estamos condenados por la ley, muertos ante Dios. Decía, la fe te conecta tan íntimamente con Cristo que Él y tú se vuelven como una sola persona. Whenever we separate the person of Christ from our own person, we live under the law and not in Christ. We are condemned by the law, dead before God. Faith connects you so intimately with Christ that He and you become as it were one person. Nuestro texto dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Our text says, "And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God." Estas son verdades gloriosas que son demasiado grandes para mí. These are glorious truths that are too great for me. La realidad es que todavía estamos aquí en la carne, ¿verdad? And the reality is that we are still here in the flesh, right? Si no me equivoco, estamos aquí en la carne todavía, ¿verdad? And if I'm not mistaken, we're still here in the flesh. Y yo, como tú, pues veo mi incapacidad. And I, like you, see my inability. No puedo hacer nada por mí mismo. I can't do anything on my own. Mi carne a veces es fuerte y me lo impide. My flesh is sometimes so strong and it impedes me. Pero ¿cómo consigo esa suficiencia de Cristo en mi vida? But how do I get this sufficiency, the sufficiency of Christ
in my life. El hecho de que yo no puedo, pero Él sí puede. The fact that I am unable, but He is able. ¿Cómo puedo unir estas dos realidades? How do I bring these two realities together? No volviendo a la ley mosaica, como lo hacía Pedro aquí. Not by returning to the Mosaic law, as Peter was doing here. La respuesta es por fe, The answer is by faith, mirando al fiel que me trae esta vida. looking at the faithful one who brings life to me. No podemos dar frutos simplemente guardando la ley. We cannot bear fruit just by keeping the law. Es por fe. It is by faith, Confiar, creer y descansar en Cristo. trusting, believing, and resting in Christ. Le quitamos los ojos de Cristo y ¿qué pasa? We take our eyes off of Him, and what happens? Nos hundimos. We sink. Como Pedro en aquella noche profética cuando nuestro Señor caminó sobre las aguas, sobre el mar. Like Peter on that prophetic night when our Lord walked on the water. Tú de poca fe, ¿por qué dudaste? You of little faith, why did you doubt? Quitamos la mirada de Él y dudamos de que su gracia sea suficiente y nos hundimos. We take our eyes off Him, we doubt that His grace is sufficient, and we sink. ¿Lo ven, hermanos? You see this? Piensen alguna vez que has dicho o pensado, ya no puedo más. Think about a time that you have said, I cannot do this anymore. Si eres padre o madre, estoy seguro que has dicho esas palabras. If you are a parent, you probably have said these words. Creo que todos lo hemos hecho en algún momento. I think all of Estoy us seguro. have said this at some point. Cuando decimos eso, ya no puedo más, When we say this, I cannot do it anymore. ¿dónde está nuestra mirada? Where are our eyes? En nosotros mismos. On ourselves. ¿Y qué solemos hacer? And what do we tend to do? Intentamos solucionar el problema. We try to fix the problem. Lo haré mejor. I'll do it better. Leeré más libros y escucharé más sermones. I'll read more books. I'll listen to more sermons. Hacer. Do. Hay un camino mejor. There is a better way. Y se trata de mirar. And it comes by looking. Mirar a Cristo por fe. Looking to Christ by faith. Mirando es confiando. Looking is trusting. Confiando en el hecho que Él es capaz. Trusting in the fact that He is able. Entonces, leemos las escrituras preciosas We read the precious scriptures y vemos a Cristo aquí. and we see Christ here. Y por fe, pongamos nuestros ojos en Cristo. And by faith, we place our eyes on Christ. Hay una diferencia, es meditar en estas palabras, que esas palabras lleguen a nuestros corazones. There's a difference when we meditate on these words, and these words drop down to our heart Por fe, by faith. ojos en Cristo, por fe. By faith, eyes on Christ by faith. Pablo dice, vivo por la fe en el Hijo de Dios. Paul says, I live by faith in the Son of God. Nos lleva a nuestro último punto, la libertad. And this brings us to our final point, freedom. Muerte, vida, libertad. Death, life, freedom. No quiero adelantarme porque esto viene en Gálatas 5, ¿no? La libertad, cuando dice para libertad fue que Cristo nos hizo libres. I don't want us to get ahead of ourselves because this is coming in Galatians 5 when it says for freedom, Christ has set us free. Pero no pude pues evitar insertarlo aquí. But I couldn't help to insert it in here. Tenemos unión con Cristo. We have union with Christ. Si Cristo es la vid, entonces la fe nos une a Él. If Christ is the vine, then faith attaches us to Him. Esa es la influencia controladora sobre la vida del creyente. This is the controlling influence on the life of the believer. Estar en Cristo por fe. Being in Christ by faith. Sí, no es el miedo, el castigo, la culpa, la vergüenza.
not fear of punishment, guilt, or shame. Vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Querido cristiano, espero que veas eso. Dear Christian, I hope you see that. Es fe en aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. This is a faith in the one that loved me and gave himself for me. Ese mismo amor nosotros ahora experimentamos por fe. This same love we experience through faith. Pablo dice en 2 de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Paul says in 2 Corinthians 5:14, for it is the love of Christ that controls me. Este amor que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, Romanos 5. This love that has been shed abroad in our hearts by the Holy Spirit in Romans 5. Y ahora, 1 de Juan 5:3, sus mandamientos no son difíciles, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. And now in 1 John 5:3, his commandments are not burdensome, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. ¿Vamos bien? Are we doing well? Necesitamos vivir cada día a la luz de esa realidad. We need to live in light of this reality every day. Regresando a esta realidad en las Escrituras, Coming back to this truth in the scriptures, en nuestras conversaciones, in our conversations, entre la semana con otros hermanos. throughout the week with other brothers and sisters. Necesitamos regresar a esa realidad, el amor de Cristo, We need to come back to this reality, the love of Christ, porque estamos tan propensos de olvidarlo. because we so easily forget this. Él me amó, He loved me. a mí, Me. es personal. It's personal. Dice Pablo, se entregó a sí mismo por mí. Paul says he gave himself for me. ¿Crees eso? Do you believe this? Pues vives ahí. Then live in this. Murió por mí, por mis pecados. He died for me, for my sins. Y ahora podemos acercarnos a Él personalmente. And now we can approach him in a personal way. Podemos orarle personalmente. We can pray to him in a personal way. No necesitamos orar en una forma muy genérica. We don't need to pray in a generic way. ¿Sí? Como, gracias Cristo por morir en una cruz. And saying, God, thank you for dying on a cross. Gracias Cristo por morir por mí. Thank you, Christ, for dying for me. Por pagar por el pecado que yo cometí ayer cuando me enojé con mi esposa. For the sin that I committed yesterday, for getting upset at my wife. Tu sangre me cubre. Your blood covers this. ¿Ves, hermanos? Es algo personal. You see, brothers and sisters, it is something personal. Necesitamos vivir así, a la luz de esta noticia. Cristo murió por mí. To live in this light that Christ died for me. Me llama su amigo. And he calls me his friend. ¿Quieren crecer en ese amor? Do you want to grow in this love? ¿El amor de Cristo? In the love of Christ? Espero que sí. I hope so. Ahí es donde seremos restaurados That is where we will be restored, y fortalecidos strengthened, y estimulados. and stimulated. Por eso, Pablo oró en Efesios 3. Vamos conmigo. This is why Paul prayed in Ephesians 3. Turn there with me. Un libro más adelante después de Gálatas, Efesios 3, y mira en el versículo 16. Look in verse 16 of Ephesians 3, one book after Galatians. Paul está orando Paul is praying por los creyentes de Éfeso y dice, le ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Ahí está. También ruego
que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de hacer qué? De comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer que el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Wow. That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with power through his Spirit in the inner man, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you may be rooted and grounded in love, comprehending with all of the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ, which surpasses all understanding. Oramos así, Do we pray this way? así. Es como Pablo está orando Gálatas 2:20 aquí. Paul is praying Galatians 2:20. Yo creo. I think. Entonces crezcamos juntos en ese amor, querida iglesia, Let us grow together in this love. dear church. estimulándonos unos a otros al amor y buenas obras, Stimulating one another onto love and good deeds. señalándonos unos a otros constantemente hacia la cruz. Pointing one another back to the cross. constantly. Que seamos conocidos por nuestro amor aquí en Logos, Let us be known for our love here at Logos. nuestro amor por el Señor Our love for the Lord y por los demás. and for one another. Esa es la fe que obra por el amor, This is the faith that works through love, como afirma Pablo en Gálatas 5. as Paul states in Galatians here. No podemos pasar por alto el argumento de Pablo que concluye en el versículo 21. We cannot miss Paul's argument here that concludes in verse 21. Creo que podemos resumirlo con esa pregunta. I think we can summarize it with this question. ¿Son suficientes la muerte y la vida de Cristo? Is the death and life of Christ enough? Si no, entonces su gracia no nos ayudará y debemos añadir algo más. If not, then his grace does not see us through, and we must take something else up. Debemos hacer algo para apaciguarlo. We must do something to appease him. Las acciones de Pedro reflejan una falta de confianza en la obra de Cristo. Peter's actions reflect a lack of confidence in the work of Christ. Sus acciones dicen que Cristo no es suficiente. His actions say that Christ is not sufficient. Y así Pablo argumenta que Cristo más algo destruye la cruz y el evangelio. And thus, Paul argues that Christ plus something destroys the gospel and the cross. Destruye la gracia. It destroys grace. Y así Cristo murió en vano, es lo que dice. And thus, Christ died for nothing, in vain. Versículo 21, no haga nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Verse 21 says, I do not nullify the grace of God, for if righteousness comes through the law, then Christ died needlessly. ¿Dónde estás tú poniendo tu confianza? Where are you placing your trust? ¿En tu carne o en la cruz? In your flesh or on the cross? Cristo es glorificado a través de nuestra dependencia de Él y su obra. Christ is glorified through our dependence on Him and His work. ¿Sabes? Eso es lo que refleja una relación con Él. This is what our relationship with Him should reflect. Dependencia. Dependence. Una dependencia pues diaria con visitas frecuentemente. A daily dependence with frequent ¿Sí? visitations. Porque la amistad florezca con más visitas. Because a friendship flourishes with more visitations. ¿Cómo es poner nuestra confianza en la carne en vez de la obra de Cristo? What does it look like to put our confidence in the flesh instead of the work of Christ? Creo que todos nosotros somos culpables hasta cierto punto de hacer eso. I think we're all guilty of doing this to a certain degree. Poner confianza en nuestra carne en vez de Cristo. Putting our trust in ourselves instead of on Christ. ¿Cómo es vivir nuestras vidas de una conformidad externa en lugar de vivir por la fe? What does it look like to live by external conformity instead of our lives by faith? Siendo constreñido por el amor. Being constrained by love.
quiero pintarnos para concluir I want to paint this for us as an illustration to close. como una ilustración para concluir nuestro tiempo, ¿ok? As an illustration to close up our time. Para concluir, ¿ok? La última cosa. To conclude, okay? Quizás han oído hablar de las sirenas de la mitología griega. Maybe you have heard of the sirens in Greek mythology. ¿Por qué es el pastor hablando de mitología desde el púlpito? Why is the pastor speaking about Greek mythology from the pulpit? Hay un punto. There is a point. Las sirenas eran mujeres salvajes que vivían en una isla, The sirens were savage women that lived on an island por donde pasaban muchos barcos. where many ships would pass. Eran conocidas por disfrazarse de mujeres hermosas They were known for disguising themselves as beautiful women y cantar canciones irresistibles para atraer a los marineros a la costa. and singing irresistible songs to lure sailors close to the shore. Cuando estos marineros escucharon la música y se acercaron a la costa, When the sailors heard the music and came close to the shore, sus barcos se estrellaron contra algunas rocas escondidas their boats crashed on some hidden y rocks, las sirenas los atacaron y robaron todos sus preciosos bienes. and the sirens would attack them and steal all of their precious goods. Que ahora eso está empeorando, ¿verdad? This is worsening. The story's worsening. La mitología y ahora sobre esas mujeres, ¿qué pasó? Hay un punto. Greek mythology, now we're talking about these women. I do have a point. Ven conmigo, ven conmigo. Stick with me. La ilustración que quiero compartir involucra a dos capitanes diferentes y sus experiencias con las sirenas. The illustration I want to share involves two different captains and their experiences with the sirens. Los llamaremos Pedro y Pablo, We will call them Peter and Paul. sabiendo que estas sirenas eran una amenaza real durante su viaje. Knowing that these sirens were a real threat during their journey, Cada uno de estos hombres se preparó para el encuentro. each of these men prepared themselves for the encounter. Y a medida que se acercaban a la isla, el primer capitán, Pedro, And as they approached the island, the first captain, Peter, ordenó a su tripulación que se pusieran cera en los oídos para bloquear la música de las sirenas. ordered his crew to put wax in their ears to block out the music from the sirens. En cuanto a él, ordenó a su tripulación que lo ataran con cadenas al mástil del barco. As for him, he told his crew to tie him to the mast of the ship with chains. Y él les dijo, And he told them, quiero que me destapen los oídos I want my ears unplugged, porque quiero oír los cantos de las sirenas. for I want to hear the songs of the sirens. Pero no importa lo que diga o haga, no me suelten hasta que estemos a una distancia segura. But no matter what I do or say, do not release me until we are at a safe distance. Mientras se acercaban a las sirenas, And as they approached the sirens, Pedro luchaba y luchaba contra las cadenas que lo sujetaban, Peter struggled and fought against the chains that held him, esforzándose para soltarle. trying to get out of the chains. Si no fuera por las cadenas, seguramente se habría doblado a la tentación. If it wasn't for the chains, surely he would have succumbed to their temptation. Y aunque estaba contenido, And although he was restrained, su corazón todavía estaba cautivado. his heart was still captivated. Aunque dijo sí, sí, con el alma, sí, sí, sí. Although he said yes, yes, yes with his soul, Las cadenas le impidieron darse el capricho. the chains prevented him from indulging. ¿Te suena familiar esa historia? Does this story sound familiar? Luchando por la vida. Struggling through life, Los placeres fugaces del pecado nos llaman the fleeting pleasures of life calling out to us, y luchamos con nuestras propias fuerzas. and we struggle with our own strength, Motivado muchas veces por miedo, Mo- vergüenza. motivated by fear and shame. Hay una mejor manera. There is a better way, Y lo vemos en la respuesta del segundo capitán, Pablo. and we see it in the response of the second captain, Paul.
Al igual que Pedro, Pablo se preparó para afrontar la misma tentación, Just like Peter, Paul prepared to face the same temptation. pero decidió afrontarlo de otra manera. But he chose to face it in a different way. Pablo trajo consigo a un hombre de incomparable talento musical. Paul brought with him a man of incomparable musical talent. El hombre sabía tocar la flauta como nadie en el mundo. The man could play the flute like nobody else in the world. Y cuando la música llenó el aire, tuvo un efecto encantador en todos los que lo escucharon. When the music filled the air, it had an enchanting effect on all who heard. Pablo se negó a tapar los oídos de ninguno de sus miembros de la tripulación. Paul declined to plug the ears of anyone on the crew, Tampoco se ató al mástil del barco. nor did he chain himself to the mast. Él comprendió el poder de la tentación y la debilidad de su propia voluntad. He understood the power of temptation and the weakness of his own will. Mientras se acercaban a la isla, And as they approached the island, ordenó al músico que tocara sus canciones más bellas. he ordered the musician to play his most beautiful songs Y al pasar junto a las sirenas, and to pass together in front of the sirens. ninguna persona en el barco se sintió atraído por la música de las sirenas. Not one person on the boat was lured by the songs of the sirens. ¿Por qué? Why? Porque la música en el barco era mucho más hermosa que la de las sirenas. Because the music on the boat was far more beautiful than the music from the sirens. Quedaron cautivados por algo más dulce. They were captivated by something much sweeter. ¿Veis cuánto mejor es esta forma de vivir, hermanos? Do you see how much better it is to live this way? Como creyentes estamos cautivados por algo mucho, mucho, mucho mejor. As believers, we are captured by something much, much, much better. Y vivimos por fe en el Hijo de Dios que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. And we live by faith in the Son of God who loved us and gave himself for us. Déjanos cautivar por eso, queridos hermanos. Let's be captivated by that, dear brothers and sisters. Señor, te damos gracias por ese amor de Cristo, Señor. Y yo sé que hay algunos aquí que ni han experimentado ese amor de Cristo. Oh, Señor, mi petición es que ellos puedan experimentar, conocer este amor de Cristo en sus vidas. Que sea personal, Señor, que sea personal. Gracias por la cruz, quien es la evidencia de este amor, Señor. Que todos nosotros seamos cautivados por la obra de Cristo y que vivamos ahí a la luz de esa obra en cada cosa que hagamos, Señor. Cada cosa. Que obedezcamos, Señor, a la luz de ese amor en Cristo hacia nosotros. Por favor, Señor, que hagas esa obra. Y como dice Pablo, esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Amén.